Bueno, parece que se incorporan más adelante. Listo. Verán, hemos abarcado la parte de procesos, de servicios, y ahora vamos a desglosar un poco el proceso de producción, esa parte de administración de la producción. Ahí existe un concepto muy importante que se llama capacidad instalada, capacidad operativa, producción real y utilización de planta. La capacidad instalada es aquello que viene de la maquinaria, lo que se instala, las operaciones, la productividad. En cambio, la capacidad, eh, esta debe ser normalmente operativa y se divide en producción real y producción máxima teórica. La operativa máxima teórica es cuando las máquinas trabajan sin parar y tienen una producción óptima teórica que no se suele dar normalmente, porque es una producción nosotros estimamos lo más alto de producción, lo que más puede operar las máquinas sin la mano de obra. Pero como en la realidad siempre hay paradas, siempre hay mano de obra, entonces ahí es lo que aparece la producción, cómo es la capacidad operativa y la producción real. Entonces, eso es lo que demandan, lo que necesitamos producir y lo que necesitamos programar. Entonces, las plantas no se utilizan en su óptimo posible ni en su 100%. Ahí aparece el concepto de la utilización de planta, que es una división, un cálculo de la eficiencia, se podría decir así, de la efectividad de la planta. Se divide la producción real para la producción máxima deseada y quedamos con un óptimo de utilización de planta. Y para ejemplificarles este tipo de cosas, va a trabajar, y bueno, casi siempre va a trabajar más con este libro, porque este libro se llama Administración de Operaciones o Administración de la Producción y Operaciones de Richard Chase. Es bastante bueno, es justamente, trabaja justamente todo lo que es análisis de procesos, control estadístico de la calidad, que sería la siguiente temaria, porque justamente vamos a ver gestión de la productividad y luego gestión de la calidad. Y eh, finalizamos con la ISO 9001-2015 y sus aplicaciones. Entonces, este libro que es de Richard Chase, de Administración de Operaciones y Producción, está cargado en la plataforma, aunque también lo pueden encontrar en el Google esta es la edición 12 del año 2013 más o menos. Sí se le puede encontrar este libro. La nueva edición, no, pero sí las antiguas ediciones están disponibles y con esas hay como trabajar porque son ligeros cambios. Entonces, este libro vamos a analizar un proceso productivo de un componente industrial con costos, con punto de equilibrio, con capacidad instalada y después ya les dejo de deber uno parecido. El ejercicio dice lo siguiente: el análisis de procesos indica adaptar las capacidades y equilibrar las distintas partes del proceso para maximizar la producción o reducir costos, dados los recursos disponibles de la empresa. De este ejemplo, suministra un componente o varios fabricantes grandes de automóviles. Este componente se arma con un taller de 15 trabajadores que elaboran 8 en una línea de ensamble de 150 componentes por hora. Entonces vamos viendo las distintas datos.
se podría decir así. 15 trabajadores, un turno de 8 horas. El ensamble 150 componentes por hora. Se paga a los trabajadores un incentivo de grupo, la cual está 30 centavos por pieza buena terminada. Este sería otro dato. El pago reparte equitativamente entre los trabajadores. La gerencia piensa que debe ser necesario que podría tener 15 trabajadores más en el segundo turno. Ya, este ejercicio es resuelto. Vamos a ver cómo se lo resuelve y queda un ejercicio propuesto para tarea. Las piezas de los componentes del ensamble final provienen de dos fuentes. El departamento de moldeado, una pieza crítica. Aquí están las piezas de molde, piezas para molde para inventario. Este es el diagrama de flujo. Compran piezas a proveedores, compran piezas en inventario, ensamblado final y artículos terminados. Ahí tenemos los simbología, ¿cómo es? El de almacenamiento, los ensamblados, almacenamiento, piezas de molde, comprar piezas. Se cuenta con 11 máquinas capaces de moldear la fábrica internamente. Entonces aquí tenemos otro dato, 11 máquinas trabajando. Pero lo general siempre hay una máquina que está en afinación o reparación, da un momento dado, entonces no están trabajando completas todas. Cada máquina requiere un operador de tiempo completo y produce 25 piezas por hora. Entonces aquí tenemos ese dato también, 25 piezas por hora. Además, los trabajadores reciben una remuneración individual de 20 centavos por cada pieza buena. Cuando los operadores trabajan en horas extra, reciben un incremento del 50% a 30 centavos por pieza buena. Tenemos un incremento de la mano de obra. La mano de obra del moldeado es flexible. En la actualidad, solo 6 trabajadores desempeñan esta actividad. Ahí tenemos. Ocurre también por eso es el que no se puede haber una producción completa. En la, en la industria existe operaciones limitantes, procesos limitantes. Solo 6 trabajan en esta actividad. Dentro del grupo de trabajadores de la empresa, los otros 4 disponibles, el costo de la materia por cada pieza moldeada, 10 centavos por unidad, y un análisis detallado realizado por el Departamento de Contabilidad concluye que la fabricación de cada pieza consume 2 centavos de electricidad. Ahí tenemos el otro dato de costos. Entonces tenemos costos de mano de obra, costos de materia prima directa, costos indirectos de fabricación, que está la energía. Las piezas compradas, un componente producido cuestan 30 centavos, sería materia prima. Un edificio alquilado cuesta $100. Tenemos un costo de arriendo. Aloja la operación completa. Los empleados de supervisión, mantenimiento y oficina ganan $1,000 semanales. Un costo administrativo. El departamento de contabilidad descuenta de depreciación esta operación a razón de $50. Tenemos un costo indirecto de fabricación. Acá este alquiler es de la planta, también es costo indirecto de fabricación. Este, vamos a ver si es que afinan a la planta, o sea, al proceso, o lo dejan como costo fijo. El diagrama de flujo de la derecha, este de aquí, las piezas entran por acá, se compran por acá piezas, se compran piezas de inventario, piezas para molde, ensamblado y artículos terminados. Las actividades se presentan en rectángulos y los almacenamientos de bienes de inventarios en forma de triángulos. A dice, determinar el número de componentes producidos por semana, todo el proceso están equilibradas las capacidades del proceso entero. Capacidad de proceso en moldeado. Entonces aquí vamos al cálculo de la capacidad, o sea, lo que se puede trabajar. 6 máquinas están operando, 25 se trabajan por hora, 8 horas en el primer turno, 5 días a la semana, 6,000 piezas por semana. Entonces, esa sería la capacidad de la parte de moldeado. Dice que solo se operan 6 de las 11. Ahí está la limitación, se podría decir. Capacidad de proceso de ensamble.
150 componentes por hora, 8 por día, sería el turno de 8 horas, 5 días por semana, 6,000 componentes. Afortunadamente estamos trabajando el mismo en la moldeado que en el ensamble, entonces las piezas están equilibradas. No hay un proceso limitante esta vez. Ahora, calcula que si el proceso se utilizara 10 máquinas en lugar de las 6 y nos altera la actividad final del ensamble, ¿cuál sería la capacidad de todo el proceso? Capacidad moldeado son 10 máquinas. Por 25, por 8 y por 5 tenemos 10,000 piezas por semana. Como no se alteró en lo absoluto el ensamble final, la capacidad de proceso de ensamble es un 6,000 por semana. Entonces, estamos trabajando con un proceso limitante que sería el de 6,000 ante el del 10,000. Nos queda, como un proceso le limita al otro, nos quedamos con un stock de la otra pieza. Aquí puede ocurrir el tema de utilización de planta, porque podríamos de alguna manera buscar que este óptimo de 10,000 piezas con 10 máquinas, porque lo óptimo es que solamente una máquina no eh, quede afuera para mantenimiento, o sea, una rotación una máquina. Y lo que no es tan óptimo es que vamos a trabajar solamente con 6,000. Entonces, 6,000 dividido para 10,000, ahí tenemos que está la planta trabajando al 60%. Esa sería la utilización de lo que les hablaba como concepto anteriormente. La utilización de la planta se está trabajando, se está utilizando apenas al 60%. Entonces, ¿qué buscamos de alguna manera? Tratar de equilibrar las tareas. Y ahí es lo que puede entrar un segundo turno al ensamble, que eso sería lo para programar y poder tener los dos procesos al equilibrio. Si la empresa adoptara un segundo turno de 8 horas a la tarea del ensamble, ¿cuál sería la nueva capacidad? Un segundo turno se calculó la capacidad moldada de 10,000, capacidad de ensamble 150 por 16 horas, por 5 días a la semana, 12,000 por semana. Es cierto que nos excedemos en 2,000, pero como pasan 10,000 del un proceso al otro y son procesos continuos, no tendríamos que producir más que 10,000. Y aquí tendríamos la capacidad equilibrada. Si bien es cierto, todavía no tenemos el óptimo posible porque 10,000 para 12,000 en utilización de planta nos da el 83%, pero en realidad casi nunca se trabaja al 100%. Por eso existe el concepto de utilización de eficiencia. Entonces, en este caso, si bien la capacidad de ensamble es de 12,000 por semana, la capacidad de proceso entero aún es de 10,000 por semana. Ahora la actividad más lenta es el proceso de moldeado, la cual tiene una capacidad de 10,000 por semana. Por tanto, cabe señalar que la capacidad de un proceso no es un factor constante, sino que depende de la disponibilidad de insumos y de la secuencia de actividades. De hecho, depende también de otros factores que no se mencionan aquí. Determina el costo por unidad de producto cuando la capacidad es 6,000 por semana, o 2 cuando la capacidad es 10,000 por semana. Entonces, después de tener el cálculo de la producción o de las capacidades operativas y utilización de planta, pasamos a la parte de costos y ver si hay un equilibrio, si es que esta producción es viable, factible. Vamos primero por la materia prima. Entonces, materia prima directa, mano de obra directa, y tenemos aquí los otros que serían como costos indirectos de fabricación. Entonces, eh, como es supervisión de planta, también es sujeto de transformación. Como la renta es de la planta, o sea, de la capacidad operativa, de la producción,
también es sujeto a transformación. Entonces, todo le dejó para el costo de indirecto de fabricación. La energía, la renta y la depreciación. Entonces, aquí las materias primas de moldeado, entonces hace un cálculo 0,10 por 6,600. Las piezas compradas 0,30 por 6,000, 1,800. La electricidad 0,02 por pieza, 6,120. La mano de obra 0,20 por 6,000, 1,200. La mano de obra del ensamble 0,30 por pieza por 6,000, 1,800. Renta $100 por semana, 100. Supervisón $1,000 por semana, 1,000. Depreciación 50 por semana, 50. Tendríamos un costo total de 6,670. El costo total por semana le viene para el número de unidades producidas y así sacamos el costo. En los 10,000 hacemos el mismo cálculo. Y obviamente, como se produce más, aunque se incrementa un costo extra de mano de obra, o porque se estamos produciendo más, aún así que el costo sale más alto, como son más unidades, a la final sale un costo más óptimo, que es 1,04. Es evidente que el costo de la unidad disminuye por el costo fijo que se reparte entre números mayores de unidades. Estos cálculos del análisis del proceso son necesarios para muchas decisiones de producción que analizan en este libro. Ya. Posteriormente viene el análisis de punto de equilibrio, que está un poquito más atrás, arrancan por ahí. Aquí está. En sí, ¿qué es el punto de equilibrio? Las unidades, esta es la parte del corredor de negatividad, se puede decir el corredor de pérdidas, y este es el corredor de las ganancias. Entonces, tenemos aquí un costo fijo, un ingreso por ventas, ¿sí? Y aquí entra el hecho de que debemos los costos de producción en un punto de equilibrio son, son justamente cuando la utilidad viene a cero, o sea, cuando los ingresos son iguales a los costos, ¿sí? Eh, Abajo tenemos un costo variable, o sea, que son los costos de producción y que varían de acuerdo al número de unidades. Acá, sobre ese del costo fijo, tenemos un costo variable y sobre ese tenemos el ingreso de ventas, que sería el precio del producto por el, el número de unidades. También sería un precio que varía de acuerdo al número de unidades. Y pues, obviamente eso es lo que nos da el volumen, de cuándo empieza a ganar o a correr las utilidades de una empresa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entiende el ejercicio? Trabajamos con el ejercicio por resolver que debido al tiempo parece que sí nos alcanza y entonces posiblemente no quede todo para deber, sino alguna mediana parte. ¿Está captado? Bueno, como son tres, posiblemente sí. Cuando se incrementa más el alumnado, ahí es cuando poco entiende. A ver, este es el ejercicio que es parecido. Dice Goodparts Company produce un componente que se utilizará después en la industria aeroespacial. El componente tiene tres piezas A, B y C compradas y cuestan respectivamente 40, 35 y 15 centavos de dólar. Las piezas A y B primero se arman en la línea 1
la cual produce un 140 componentes por hora. La pieza C, antes de armarse al final del producto de la línea de ensamble, pasa por el ensamble uno. Pasa por una operación de perforación, dice. O sea, hay un ensamble uno y hay una operación de perforación. La compañía tiene un total de 6 perforadoras, pero en la actualidad solo 3 están en condición de operar. Ahí tiene una pequeña limitación. Tiene 6 perforadoras, pero de ellas no todas trabajan a totalidad. Cada máquina perfora la pieza C a un ritmo de 50 piezas por hora. Tenemos varios datos. En el ensamble final, el producto de la línea de ensamble uno se arma con la pieza perforada C. La línea de ensamble final produce a un ritmo de 160 componentes por hora. En la actualidad, los componentes se producen a 8 horas al día y 5 días a la semana. La gerencia piensa que es necesario, se puede aumentar un segundo turno de 8 horas en las líneas de ensamble para equilibrar las operaciones como en el anterior ejercicio. El costo de la mano de obra es de 30 centavos por pieza y cada línea de ensamble. El costo de la mano de obra para perforación es de 15 centavos de dólar por pieza. En el caso de la perforación, el costo de la electricidad es de un centavo por pieza. Se calcula el costo de gastos fijos, $1,200 por semana. Se estima que el costo de la predepresión del equipo es de $30 por semana. Ya, hagamos una impresión. Hagamos el diagrama de flujo esta vez en el Word nomás. A ver, solo la primera parte para sacar los datos. Entonces, insertar formas de flujograma. Ujú. Las piezas A y B entran a una línea de ensamble. Entonces, primero deberíamos tener un almacenamiento, se podría decir así, de las piezas A y B y un ensamble inicial. Pasa por la pieza C de este componente de ensamble es a 140 componentes por hora. Pongamos aquí los datos. Ensamble uno. Bueno, parece que la deja de escribir. Entonces, como no es como el vicio.
Ensamble uno, dos puntos, 140 componentes por hora. Ya. Acá estamos con otro temática de la pieza C. Entonces acá A y B se arman en la línea uno. La pieza C entra a una perforación. C pasa por perforación. Esta sería la operación de perforación. Perforación, más o menos dice que ahí tienen los costos, 160 componentes por hora. Más o menos en la pieza C dice que 50 piezas por hora y tres de las máquinas. Y un cierto número de máquinas está trabajando. 50 piezas por hora por máquina. Listo. Luego dice que la línea de ensamble final trabaja a un ritmo 160 por hora. Para terminar el diagrama de flujo, tenemos una línea de ensamble final. Ya. Entonces, más o menos, ujú, ya. Estas convergerían acá. Entonces, así sería el flujograma. Estas pasan A y B por perforación, ¿cómo es? Por ensamble de armado uno. Estas pasan por perforación, vienen acá al ensamble final y ahí trabajaríamos. En el ensamble final, en ensamble final se trabaja a 160 componentes por hora. Ya, vamos a las cuestiones. Dice, se me fue de más.
Bastante de más. Ahí está. Trace un diagrama de flujo y determina la capacidad de procesamiento. Suponga que se contrata un turno de 8 horas de, entonces la capacidad de procesamiento, número de componentes producidos por semana. Ya, vamos a trabajar, o sea, primero con los, para terminar el A, con los componentes que se mantienen. Acá, entonces, 140 componentes por hora serían 140 por 8 y por 5. ¿Cuánto daría? 5.600. Luego tendríamos acá esa sede de perforación. Aquí decía que de las máquinas trabaja 3 por 50 por 8 y por 5. Da 6.000, magíster. 3 por 50 por 8 por 6.000. Ya hay un pequeño de unos 400 que sería el limitante, pero no es mucho. 160 por 8 y por 5. En este seis cuánto, mil cuatrocientos 6.400. Pero en realidad, como obviamente aquí solo pasan 5.600, solamente 5.600 producimos. 5.000 porcentaje de utilización. 5.600 dividido para el máximo, que serían 6.400. ¿Cuánto dará? 0.875. El 87%, casi 87.5%. Ya. Hasta ahí la primera parte. ¿Alguna pregunta? Listo. Vamos a la B. Dice, suponga que se contrata un segundo turno de 8 horas en la línea de ensamble uno. O sea que producimos casi el doble en la línea de ensamble uno. O sea, 140 por 16, dice. ¿Ya? Se hace lo mismo en la línea de ensamble final. Entonces, también estamos con 16 acá. Además, entran en operación 4 de las 6 perforadas. No obstante, las perforadas solo se operan 8 horas al día. ¿Cuál es la nueva capacidad del proceso? Dice número de componentes producidos. ¿Cuál de la operación limita la capacidad? Ahí justamente ocurre este cambio. Entonces, si nuevamente contrata otra vez en la línea uno, vamos a decir nomás, línea uno, 140 por 16 por 5, casi el doble, deberían ser 11.200. Están trabajando 4 piezas. Perforado, pongo. Perforado. 4 máquinas. 4
por 50 por 8 y por 5. 8.000. 8,000 piezas. Obviamente, por lo visto, el perforado es el que limita las operaciones. Ajá. El ensamble final. Ensamble final. Entonces tenemos 160 por 8 y por 5. Pues 160 por 16, ¿no? Por 16. Por 16. Por 5. 12.800. 12,800. Ahí tenemos una utilización. Obviamente el que perforado es como que aquí señalemos, pongamos así. El que limita la operación, el ensamble uno. El que limita la operación, el perforado. Y la operación tiene 8,000. 10 dividido para 12,800. Antes estábamos trabajando casi un poco más del 80%. Eso es bueno. Ahora veo que no, no tanto. ¿Cuánto saldría? Perdón, me repite para hacerle, no Ocho lo mil escuché. dividido para 12,800. 0.625. Estamos con un 62,5%. Nada, nada útil. Entonces ahí hay que equilibrar las operaciones. Vamos cómo van las preguntas para la, la parte C. Dice, la gerencia decide contratar un segundo turno para la línea de ensamble uno y un de 8 horas. O sea, nos quedamos con esa misma producción anterior. Solo un segundo turno en la línea de ensamble, pero solo de 4 horas, ya no de tanto. Y 5 de las 6 máquinas trabajan en operación. ¿Cuál es la nueva capacidad? ¿Cuál es la misma, la que limita? ¿Y cómo se equilibra el proceso? Veamos ahora. Entonces, la C. Nos quedamos con las 11,200 en la línea 1. 11,200. ¿Ya? En la perforación ahora 5 trabaja. Perforado. 5 por 50 por 8 y por 5. ¿Cuánto sale? 10.000. 10,000. Ahí tenemos una mayor producción en el perforado, entonces se puede equilibrar los valores. El ensamble, entonces, aún sigue siendo la pieza limitante el perforado, pero estamos, estamos produciendo, tenemos una producción alta. Entonces, si es que de pronto es la misma la operación, estamos trabajando bien. Aquí 160 por 12 sería porque solo pide un turno de 12 horas, o sea, un turno de 4 en el segundo turno. 5. ¿Cuánto saldría? 9.600. 160 por 12 y por 5, 9.600. Esta resultó la limitante, pero aún se ve que se está trabajando bastante bien y quizás una mejor decisión porque casi equilibramos al perforado. 9,600 dividido para
los 11.200, que sería lo máximo que podríamos trabajar si es que lo logramos. Es a 0,8571. Es buena. El 85% es una buena utilización de plata. Pues ¿Ya? nos quedaríamos con la opción C según este Según análisis. este análisis. Así es. Nos quedaríamos mejor así, con ese trabajo. Ya. Y logramos equilibrar de la mejor forma esperada. Pues así también podemos ver si administramos algún rato operaciones, la parte de producción, los procesos, eh, cómo calcular, cómo decidir cuánta mano de obra trabajar para mantener costos óptimos. Ese es más o menos este análisis. Determina el costo de unidad por producto, incisos B y C. Ya bueno, ahí haríamos un trabajo de costeo parecido al anterior. Y en el último dice que se vende la a pieza a $4. Ahí quiere el punto de equilibrio. Vamos a un tema de costos. A ver, esto tendríamos que botarte en Excel, ¿no es cierto? Nos quedamos con una producción de 9.600 y de 8.000, ¿no? Sí, de 9,600 y de 8 fueron las más óptimas. ¿Tienen alguna clase más hoy? No, no, magíster. Ah, ya. Entonces sí podemos terminar el ejercicio posiblemente. Los que están en clases como que no les queda de ver. Sí, se ve el Excel. No, no se ve, seguimos en el Word. Ya, a ver, en el Word, anoten en el Word, en el Word, anoten los precios para no desactivarnos, para pasarnos al este. O sea, tendremos más o menos, cada pieza está a 40, 35 y 15 centavos. Ya, esa parte anote. Luego dice que, bueno, ya sabemos los 8.000 y los 10.000, eso no sería 9.600 sería. Dice que el costo de la mano de obra en cada línea de ensamble, las dos, sería de 30 centavos por pieza. Y en la perforación es de 15 centavos por pieza. Hay un costo también de electricidad, ¿de cuánto está? Por ahí creo que andaba. Un centavo creo que es. Ya. ¿Qué más? 1.200 tenemos un gasto del supervisor. $30 los semanales, esa es la depreciación. ¿Algún otro más? No, no. Ya, así tendríamos. Entonces tenemos, podríamos poner materia prima. Tenemos A, tenemos B, acá tenemos B y acá tendríamos C. Acá tendríamos 0,40,
0,35 y 0,15 era. Sí, y 0,15. Acá tendríamos 8,000. Le habíamos puesto el de 9.600, ¿no? Con los dos pide. Y Ya, el análisis. Ya, mm, entonces aquí simplemente sería este por este. Ya. De ahí, ¿qué pide? De ahí estaría energía a 0,1 centavo. 0,1 o 10. 0,1 creo que estaba nomás. cero. De ahí viene depreciación. Ah, no, mano de obra. Mejor dejemos los costos y de otros de fabricación para el último. Entonces, mano de obra. Mano. Decía 30 centavos en la línea de ensamblaje. Entonces, son dos líneas. La línea uno, la línea 2, así llamémosla. Y ya la línea uno, que era la de ensamblaje, era 30 centavos, y la 2, que era la de perforación, a 25 centavos. A 25, 25 15. centavos en perforación. ¿No era 15? Déjame ver. 15 centavos. 15. Y habría una mano de obra 3 porque se repite la línea de ensamble, ¿no es cierto? Entonces aquí 8,000. Aquí vamos con el mismo asunto. Aquí uno más. Aquí otro más. Luego vendría el tema de supervisor. Del supervisor, 1.200. 1,200 ya directamente acá. Y la depreciación. No sé si le copié bien, pero me parece que eran $30, magister, la depreciación. Se me cortó y Oh, solo alcancé a escuchar los $30. sí, 30 era. ¿Cuánto sumaría? Ya, 14,510. Eso dividido para 8,000, ¿cuánto sería? Esto dividido para 8,000. Tenemos un costo de un 81 en el primer caso. Mm, Vamos al mismo asunto y solamente cambiamos los valores. ¿Anotará? Como quien dice. O le mandamos una impresión y la anotamos, pues. Aquí 9,600, ¿no es cierto? Aquí vale 1,78. Entonces, vamos al ejercicio. La parte de costos. Entonces, la primero sería esta parte de acá. Ya, ahí vendría lo otro.
Ya en la parte, en la última pregunta, para terminar, dice, se me corrió mucho. Ahí dice, el producto se vende a $4. Supongo que el costo de una operadora es más o menos, dice, 30,000. También puede comprar la pieza en $3. Bueno, vamos a ver las unidades al equilibrio. Dice con 8,000 o con cualquiera de los dos, o con 9,600. Bueno, si el precio dice que es $4. Vamos con los 9,600. Y dice que el costo fijo es 30,000, que me parece bastante alto. Entonces, llegas al punto de equilibrio, los ingresos son iguales a los costos. Entonces, los ingresos es el precio de venta por el número de unidades. Los costos serían los costos fijos más los costos variables que dependen del número de unidades. Ya. Como están igualados, lo que estaba aquí sumando pasa a restar. Entonces acá, control C, acá, acá, control C, acá, sí. Ahí entra un tema de factor común. ¿Ya? Entonces, X sería igual a costo fijo dividido para PB, PB menos CB. Entonces, 30,000. A ver, entonces prácticamente 30,000 dividido para 4 menos 1,78. Bueno, utilizamos solamente dos decimales. 1,351 unidades. Estamos con 9,600. Entonces sí es óptimo, ¿no? Sí es bueno, más bien. Estado alcanzable. Ah, no, 3,000 estado, por razón que ahí sí. Entonces ahí estamos trabajando mal. Ujú. Esto ya sucede más bien porque los costos fijos están muy altos. Ajá. Si más o menos hacemos otro análisis, le bajamos a unos 20,000, estaríamos trabajando ahí estaríamos ganando apenas 600. Bueno, están estimando, eh, están haciendo, en esta parte si ya no estarían haciendo un ejercicio real. Vamos a ver. Ahí más o menos podríamos tener la base para hacer un ejercicio real. Entonces, por ejemplo,
poner para hacer un ejercicio completo y donde se pueda ver la gráfica. Entonces aquí tenemos volumen o unidades. Unidades. Aquí tenemos costo variable por, a ver, aquí tenemos, aquí podríamos tener costo fijo. Así. Ah, aquí podemos tener costo variable por X. Aquí vamos a tener costo total, ingreso total, o sea que va a ser igual a PB por PB por X. Y acá tenemos utilidad. Entonces, unidades. Por lo visto, podríamos hacer trabajar con cero, trabajar con la mitad de este de aquí, dividido para dos, para tener una pequeña escala. Aquí tendríamos que trabajar con este valor. De aquí tendríamos que trabajar para que salga medio recto este con este, ¿ya? Y aquí en cambio tendríamos que trabajar con este valor. El costo fijo no variaría. Podríamos tener con 10,000 para hacer el análisis completo, ¿ya? Y el costo variable por X, y sí, sería igual al número de unidades por el costo de producción, ¿ya? Aquí hay un tema, toca fijar el 15, ¿no? 15. Sí estás trabajando con 1600. No, con el. Ya, ese sí va bajando. Ya, este nomás es el que va. Correcto. Ahí se va subiendo. Este sería este más este. Este sería este valor por este. Igualmente aquí va a tocar cambiarle todo al 16. 16. Listo. 16. La utilidad sería igual a los ingresos menos los costos. Entonces partiríamos de un tema negativo hasta que iríamos a un tema positivo, avanzando poco a poco. Entonces, a ver, insertar líneas.
A ver, estamos un poco, a ver, no creo que deberíamos graficar todas. A ver, debería ser esta de las unidades como eje de las X, el costo fijo, el costo total y el ingreso. Ajá, ese más o menos sería el este. Entonces aquí va el costo fijo, se va reflejado en dos partes del costo total, o el costo sería el costo variable más bien aquí, y este sería el costo total. Este es el corredor de pérdidas y este sería el corredor de ganancias. Acá más bien. Entonces aquí es ya cuando comenzamos ya a lograr ganar en las operaciones. Bueno, eso sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó comprendido? Esos serían los análisis que podríamos obtener con con estos, con este desglose de trabajo. Listo. Ya solo me quedé con Desanir. Bueno, ¿entendiste? Esa última parte, Magíster, de la última donde estaba el costo fijo, el costo variable, el precio de venta, me parece que es, eh, Sí. que usted le sacó una división, esa parte no me quedó clara. A ver, vuelvo. Aquí verás. Los ingresos, cuando la utilidad es cero, los Ya, ingresos son iguales a los costos. Pues por eso espérame, trabajamos con ese tema. solo permítame un segundo porque un ratito. Lo que pasa es que mientras usted va enseñando, yo voy tomando notas y capturas para Ok. irme guiando, magíster, porque esta materia para mí es totalmente nueva y Ajá. pues, entonces me decía que cuando Cuando los ingresos son iguales a los costos, que esto les ayuda incluso en factibilidad. No sé si están haciendo proyectos de factibilidad. mm, yo no, yo mi proyecto era la elaboración de un instructivo de selección de personal para un fondo de cesantía Ah, en todo caso, y voy a optar. lo que sí te sirve es los flujogramas para por la parte del pago. Claro, sí, sí, sí. Y lo que voy a optar, o mejor dicho, ya opté, magíster, para mi titulación es dar el examen complexivo. Ah, pero igual Entonces, hay que pero hacer sin una embargo pequeña tengo que parte práctica. desarrollar la tesina. Ajá. Ah, Entonces, para mí su materia me parece muy, pero muy interesante, pero eh, no soy muy buena con los números o los cálculos, le soy muy, muy honesta, discúlpeme. ya. Y Entonces, sí los quisiera tener ingresos todo aquí. vienen a ser iguales a los costos. Los Ya, ingresos sí, están dados por el precio de venta multiplicado por el número de unidades. por el, por el, por el precio de venta multiplicado por El número de unidades. número de unidades. Ya. Los costos, los costos vienen dados por el costo fijo Mm, y los costos variables que están también multiplicados por el número de unidades. Obviamente por eso son variables, porque dependen del número de unidades trabajadas. Esto están sumando. Entonces, este que está sumando pasa del otro lado de la igualdad a restar. ¿Por qué pasa al otro lado de la igualdad a restar, magíster? Es una ley matemática que ya Ya. creo que se olvidó. Pasa al otro lado. Al otro lado a restar. Ya me dijiste, Ya. gracias. Aquí, cuando tienes
X aquí y tienes X aquí, es un factor común. Sí. Es un factor común. Entonces aquí es como que me salte un paso. X que multiplica APB menos CB. Entonces, ahí viene otra ley de las igualdades. Lo que está multiplicando pasa de este lado a dividir. Ya. Aquí ya solo hacemos una división. Sí, y cuando usted dio los datos, no me salió la respuesta que era. Entonces ahí me perdí. Ujú. Entonces hice el análisis con 10,000 porque parece que el costo fijo estaba muy alto y estaba sobre el volumen de producción que para nosotros se tomó como óptimo. Entonces aquí hice el análisis con 10,000, costo fijo 10,000, todo. Este es el número de unidades. Aquí solamente para sacar escalas, dividí para 2 el punto de equilibrio. Le sumé estos dos y le puse 9,600. Luego acá, esto solo es una multiplicación de el número de unidades por el precio, por el costo de variable que está aquí. Entonces, este valor por este valor. Ya. Acá, en cambio, el costo total, sumamos el costo fijo más el costo variable. Acá el Ujú. ingreso total, multiplicamos el número de unidades por el precio de venta. Está aquí, es el precio de venta. Pongamos aquí precio de venta y acá pongamos costo variable, para que se entienda. Ujú. Y la utilidad es los ingresos menos los costos. Pues aquí vamos Sí, viendo. Y aquí es casi como que sale cero, más bien salió menos 36. Bueno, puede sí, ser por sí es los menos. posible que en algún ejercicio salga así, en menos. O sea Es que que esto es la sería utilidad una negativa. que no, eso, que no hemos llegado Por eso es el punto a de la equilibrio. utilidad. Por eso es el Ujú. punto de equilibrio. Cuando nosotros tenemos una utilidad positiva, o sea, nosotros ya está rentabilizándose, podría decirse, el producto, ahí estamos comenzando a ganar. Ese es el punto Claro. de equilibrio de producción, ¿sí? A partir de esas unidades, nosotros comenzamos a ganar o es rentable este producto. Ujú. Entonces acá ya comienza a ser más rentable y acá cada vez más rentable. Y los gráficos se reflejan aquí. Este Sí, eso sería como está 10,000 completo. Este es el costo fijo. Ya. Este de aquí es el costo variable, sí, este de aquí. Por eso son paralelos cuando le haces el costo total, porque está sumando el uno más el otro. ya. Y aquí se visualiza el punto de equilibrio. Este sería el corredor de ganancias porque ya le comienzas a ganar al costo fijo, al Ujú. costo total. Y hasta aquí estabas perdiendo. O sea, es Claro. esta la gráfica de esta parte de aquí de la utilidad. Eso. Sí, ya, Magister, muchas gracias. Muy amable. Listo. Que tengan una buena noche. Nos Ya, veremos la creo, próxima clase. el otro sábado va a haber clases, Magister, por lo que es feriado, o no va a haber No, clases. no, no, no hay clases por feriado. Ya, Descansan ya, un mes. Magister. Bueno, Listo. muchísimas gracias y muy amable. Hasta luego. Una buena noche. Hasta luego.